¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todas las semanas, encontrándonos en la pantalla de 24/7, Canal de Noticias, para detener la mirada sobre algunos de los acontecimientos que creemos que son los más destacados, los más importantes, los que ameritan nuestra atención. Vamos a hablar en esta ocasión de estos, mire, tiro un número, 28 y 85. 28 porque son los años que han transcurrido desde uno de los atentados más graves, o el más grave de todos los atentados terroristas en la Argentina, el de la AMIA. Y han pasado casi 3 décadas, 85 personas murieron en aquella oportunidad y la situación todavía aparece no esclarecida en el plano judicial, también en lo político, en lo institucional. De eso vamos a estar charlando en algunos minutos con el cónsul honorario aquí en la región, Hernando Grossman, con el cónsul israelí en la región. De ese acontecimiento en particular, pero también de la lectura que se puede hacer de estas casi 3 décadas que han transcurrido sin que haya hasta el momento una salida a esa cuestión. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía. Usted sabe que la Argentina es un país fuertemente productor de agroalimentos. Una parte importante de la economía, quizás uno de los 2 motores más fuertes que tiene la economía es precisamente el campo y la producción de agroalimentos. Hay algo que nos llama poderosamente la atención y es la disparidad que existe entre lo que percibe el productor primario y lo que paga el consumidor en góndola. Esa diferencia de valor en el precio que percibe el primer eslabón de la cadena productiva y el que termina oblando el consumidor final nos llama la atención porque no es algo que se dé pura y exclusivamente con peras y manzanas, como es la producción característica de aquí del Alto Valle de Río Negro. Se da también en otros circuitos productivos, se da en la lana, se da en los cítricos, se da en el cereal, se da en la carne, se da en una multiplicidad de circuitos económicos en donde podemos ver este común denominador o esta situación como un común denominador. ¿Cuál es la explicación desde la economía? ¿Qué, es esto propio de la actividad? ¿Está no solamente naturalizado, sino que hasta aceptado que debe ser así? ¿O hay posibilidades de cambiarlo? Bueno, vamos a mirar esta temática desde la perspectiva de un especialista en temas económicos. Y vamos a hablar, si se quiere, de cuestiones que pueden ser calificadas como muy locales, pero que nos atañen a todos. Usted viva en Cenillosa o en Fernández Oro, o en San Patricio del Chañar o en Chichinales. Es el tema de la coexistencia de distintas formas de movilidad y cómo esa movilidad que hoy la tenemos también naturalizada o internalizada podrá llegar a padecer cambios importantísimos, y digo padecer porque hasta tanto se resuelvan cuestiones críticas, seguramente va a ser más un sufrimiento que un beneficio, es el tren norpatagónico de cargas, ese tren que va a permitir llegar a los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta con las arenas necesarias para el fracking. Pero claro, imagínese 16, 15, 16, 17, 18 trenes por día de carga transitando por las vías de la región y piense en su ciudad. Claro, va a llegar hasta Cipolletti y después vira hacia el norte con dirección a Cinco Saltos, después habrá una construcción de 70 y tantos kilómetros más hasta llegar a Añelo. Ese será el recorrido. Hay una alternativa, claro, es más extensa la obra, hay que unir Añelo con Chichinales, eso es lo que están planteando algunos jefes comunales. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de la seguridad, ya no solamente vial o de movilidad, sino que vamos a hablar del tema de seguridad porque Cipolletti también ha sido una ciudad que históricamente ha sido hackeada por cuestiones de seguridad. Y está con nosotros el jefe comunal, el intendente de la ciudad de Cipolletti. Claudio Ditela, muchísimas gracias por aceptar el convite y por venir. Muchas gracias, Agustín, por la invitación, muy amable. Hay 2 temas que me preocupan y los acabo de mencionar recién. Uno es la seguridad por el caso de Agustina Fernández, esta estudiante de medicina hace 2 semanas asesinada y todavía no se sabe nada, o se sabe poco respecto de lo que pasó. La seguridad no es un tema municipal, pero repercute en el Estado municipal. Y de hecho los estados municipales hacen bastante en términos de seguridad.
¿Cómo visualizás esta temática, esta problemática en Cipolletti tan marcada por su historia, Claudio? Bien, como vos lo decís, Agustín, Cipolletti tiene una historia cruel en cuanto a hechos, a homicidios sin esclarecer todavía. Se empezó el primer triple crimen allá por el año 95, después sucedió lo del laboratorio, sucedió lo de la kinesióloga de Frari, sucedieron varios acontecimientos que marcaron mucho la ciudad de Cipolletti, al Alto Valle y al país, porque fueron crímenes sin esclarecer. Y el común denominador que fueron mujeres. Entonces un poco esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra ciudad en particular, donde más allá de que hay distintas líneas de trabajo, yo he tenido reunión, por ejemplo, ayer estuve reunido con el fiscal Santiago Marquegauna, reuniones con la policía, con los jefes policiales, con la ministra de Gobierno, con la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, y he estado al tanto del primer momento del caso, incluso con la directora del hospital, con la doctora Muñoz. La ciudad de Cipolletti hoy por hoy no se permite un nuevo crimen sin esclarecer. Más allá de esto, hay que dejar que trabaje la justicia, como lo viene haciendo, hay que dejar que trabaje la gente que sabe y que estudió para esto, que son los investigadores. Hay distintas líneas de trabajo, no voy a ampliar mucho más con respecto a estas cuestiones, porque obviamente tienen que ver con los distintos secretos que hay de estas cuestiones, pero no se deja de avanzar en el tema. Sí, obviamente golpea, como te decía, mucho en nuestra sociedad, que en la medida que pasan los días y en la medida que avanza, genera ansiedad, obviamente, por saber quién fue el autor material de este hecho lamentable, de una joven que vino, que sus padres depositaron en nuestra ciudad con mucha ilusión, en una ciudad universitaria como es Cipolletti, con mucha ilusión de hacer una carrera universitaria, y se encuentran con este lamentable hecho que llaman por teléfono para decirle que su hija estaba golpeada y estaba internada en una terapia intensiva de un hospital con un pronóstico grave. Entonces estas son las cosas que a uno le preocupa, porque la seguridad no es solamente más policía, más patrulleros. Nosotros, por ejemplo, la política que nosotros tenemos en materia de seguridad, desde lo que nosotros podemos hacer como municipio, porque la seguridad, yo como intendente no pongo el jefe de policía, claro, no cambio los comisarios, no tengo el poder, digamos, absoluto sobre la policía, pero sí, desde que comenzamos la gestión hemos hecho una gran inversión en seguridad. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado vivir situaciones difíciles cuando estábamos con Alberto Bretinec en la Municipalidad de Cipolletti, ni bien asumimos la muerte de un taxista, y en aquel momento yo era secretario de Gobierno y afrontar la situación. Después era secretario de Servicios Públicos y pasó lo que pasó con José Maciel, una bomba que estalló en la puerta de la Escuela de Cadetes y mató a un empleado municipal. Entonces me ha tocado vivir situaciones de este tipo, las cuales son muy difíciles de afrontar. Entonces, cuando uno arranca la intendencia, lo primero que hace es pensar en cómo nosotros como cipoleños podemos mejorar la cuestión de seguridad donde no ha habido inversión en los últimos años. Fue por eso que, bueno, hicimos una central de monitoreo única en toda la Patagonia con más de 40 cámaras de videovigilancia y se lo transferimos a la provincia, al Ministerio de Seguridad, porque son ellos los que saben, son los que ellos de quien depende la policía. Esta tuvo que ver con un anillo de seguridad que se hizo sobre la ciudad, con las entradas, las salidas, los lugares más conflictivos. Ahora estamos invirtiendo en 40 cámaras más de última generación. Hemos hecho, por ejemplo, se está construyendo la subcomisaría del Distrito Vecinal Noreste, un lugar que tiene más de 15.000 habitantes en la zona norte de la ciudad y que no tenía ningún puesto policial. Por ejemplo, un hecho en el Distrito Vecinal tenía que ser llevado a la comisaría cuarta de pleno centro. Entonces propusimos esto y junto con la provincia estamos construyendo esta subcomisaría. Le dimos casi 3,5 hectáreas al COER de la provincia de Río Negro, la Fuerza Especial, para que tenga su base de operaciones y entrenamiento en el Parque Costero y La Jordán. Conseguimos 6 motos de última generación para la brigada motorizada, conseguimos una camioneta nueva para el COER, otra camioneta 0 kilómetros para las Perlas. Todo esto fue gestión y todo esto, a ver, cuando uno evalúa, digamos, financieramente o económicamente cuánto es, y estamos hablando más de 130 millones de pesos. Ahora, ¿es mucho o es poco? Y resulta ser poco, y también es mucho para lo que se venía haciendo. Entonces, creo que nada es suficiente en materia de seguridad,
porque aparte nosotros lo que buscamos que a través del deporte, la cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano se trabaje en conjunto en mecanismos de contención social, para que estas cosas por lo menos bajar o morigerar el impacto de situaciones de este tipo. Claro. Y todo lo que se haga en seguridad, hoy en la situación que estamos, en un país con un 50% de gente pobre, un país casi destrozado por un 60-70% de inflación, donde nada alcanza y donde mucha gente la está pasando mal, hace de que todo esfuerzo que podamos hacer siempre va a resultar poco en materia de seguridad. Lo que sí nos deja tranquilos, que por lo menos hicimos. Y cuando uno propone o tiene una propuesta en materia de seguridad, por ejemplo los corredores seguros o una política deportiva, una política social inclusiva o cultural, es demostrar de que de los estados municipales algo se puede hacer sin tener el manejo de la fuerza policial. Y el otro tema que lo preocupa en estas últimas horas tiene que ver con el paso del tren. Otro tema. Bueno, si nos faltaban preocupaciones, también tiene que ver con esto. Porque... Ahora, yo me pregunto, ¿va a pasar finalmente el tren a Vaca Muerta con ese nivel de frecuencia? Todavía no se arregla el puente de la Ruta 151 y acá hay que construir 70 y tantos de kilómetros más para completar la vía para llegar hasta Añelo. Digo, ¿se va a dar esa circunstancia, esa situación? A ver, Agustín, lo que uno quiere es dejar en claro que no se opone a un tren norpatagónico que genere trabajo, que genere riqueza para el país, para la provincia de Neuquén en este caso, que es por ahí la más beneficiada, para las economías regionales, porque tiene que ver con generar empleo, generar actividad económica. Eso uno no lo discute y está totalmente de acuerdo. El tema son las formas y el conocer el proyecto. Nosotros nos enteramos, en el caso de Cipolletti, a través del boletín oficial, que sale una resolución diciendo que se efectiviza a través de Ferrocarriles de Nación el proyecto del tren norpatagónico. El proyecto, hoy tuvimos casualmente un Zoom éramos 15 intendentes, el 40% de los intendentes de la provincia estamos afectados por esta situación, desde Río Colorado hasta Campo Grande y Barra del Medio. El proyecto contempla 3 etapas, una etapa de 20 kilómetros en la zona de Bahía Blanca, después una de 520 kilómetros dentro del territorio rionegrino y parte de provincia de Buenos Aires, y una vía de 77 kilómetros a construir desde Campo Grande, Barra del Medio hasta Añelo. Para que vos tenés una idea cómo impacta en Cipolletti, Cipolletti tiene el tren, digamos, habitual, traza la ciudad de este a oeste y de sur a norte. Cipolletti tiene 17 pasos a niveles, los cuales estarían afectados por este tren. Entonces nadie dice de oponerse rotundamente, como los manifesté hoy en el Zoom con el ministro de Obras Públicas de la provincia, con todos los intendentes del Alto Valle y de Valle Medio, sino conocer el proyecto. Porque habría que ver, digamos, cómo se morigera ese impacto sobre las ciudades. Hay un estudio hecho por el CFI en el año 2018-2019 que habla de 3 impactos que tienen que ver el sonoro, el psicológico y el vibratorio que provoca este tipo de cargas. Entonces, creo que tiene que ser más consensuado con los intendentes de la región afectada, porque si no pasa como la Ruta 22. Cuando se hace un proyecto desde Buenos Aires, sin tener en cuenta cómo funcionan las localidades, es gastar plata en proyectos. Por ejemplo, nos pasó a nosotros hoy Cipolletti se transforma en el punto neurálgico de la Ruta 22. ¿Por qué? Porque no se puede usar el tren de pasajeros porque pasan los vehículos que van a Vaca Muerta con equipamiento, chocan el puente ferroviario del 151 y el último choque desplazó la vía 60 centímetros. Con lo cual, si en ese momento cruzaba el tren de pasajeros, que todos queremos que tener el tren de pasajeros, tanto Plotier como Neuquén, Cipolletti, hasta General Roca, Villa Regina, todos lo queremos porque es un mecanismo mucho más, un sistema de pasajeros mejora mucho más el ambiente, más eficiente, descongestiona el tránsito, hasta evita los piquetes, si querés, claro, de los puentes. Todos queremos el tren de pasajeros, pero hoy no están dadas las condiciones en tanto y en cuanto no se hagan los trabajos que hay que hacer. Te estoy diciendo un ejemplo de profundizar la ruta en 151 y paso ferroviario. Y Cipolletti se transforma, ya te digo, en el punto neurálgico de la circulación vehicular del Alto Valle porque tiene la ruta 151, tiene la ruta 22
Es el ingreso a una provincia, la conexión con una provincia hermana y amiga como es Neuquén, y la salida principal de Cipolletti para Neuquén. Pasan 20.000 autos todos los días, más el tránsito que viene de otras localidades. Hay muchos ingresos a la ciudad que no fueron considerados, entonces, a ver, lo bueno que tuvimos en la gestión, que pese a la pandemia, fuimos escuchados por Vialidad Nacional a nivel central, donde firmamos un acta acuerdo, donde el municipio de Cipolletti va a participar de la discusión, de la charla o del proyecto que Cipolletti también proponga. Nosotros lo que proponemos es una cosa muy simple, como tiene que ver una avenida urbana, de hecho la tiene Cenillosa Plotier, por ejemplo, una avenida urbana con cruces a nivel, semaforizado, cosa que pueda, digamos, impactar menos la circulación, el tránsito y la velocidad vehicular, respetando algunos accesos de la ciudad de Cipolletti, por ejemplo, obviamente no van a ser todos, y hoy, por ejemplo, todos los camiones que están yendo a Vaca Muerta, que no pasan por debajo del puente de la 151, están entrando en lo que antiguamente era la circunvalación de Cipolletti, que hoy es una avenida urbana que atraviesa toda la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Entonces el impacto que se produce en Cipolletti es tan alto que, por ejemplo, la circunvalación nuestra está prácticamente destrozada, más allá del peligro que lleva a que cualquier vehículo, estos camiones tolva que llevan las arenas, provoque un accidente en la ciudad. Hoy calculá que hay alrededor de más de 170 camiones que pasan a diario por la ciudad de Cipolletti por dentro de la ciudad. Y cuando esté el tren, van a pasar entre 15 y 18 trenes por día. No está claro, algunos hablan de 8 frecuencias diarias, otros hablan de más de 12. Entonces, pues digo, falta conocer el proyecto definitivo, falta conocer por qué, por ejemplo, no se ha estudiado una variante que tenga que ver con subir el tren desde General Roca o de Villa Regina por la Barda Norte junto con la Ruta 22, por ejemplo, que sería lo que Cipolletti viene reclamando desde hace más de 25 años. Esa es una discusión de los 90. Y es una discusión de los 90, es cierto. Y seguimos, me parece que, a ver... O sea, del siglo pasado estamos hablando. Claro, por eso, a ver, y con la diferencia, Agustín, que las ciudades han crecido muchísimo en el Alto Valle. Y la mayoría de las ciudades se han expandido hacia el norte. Entonces, no sería descabellado pensar que una alternativa a lo que plantea Nación con respecto a este tren norpatagónico pueda ser llevado hacia la zona norte de las ciudades. Habrá que ver, obviamente, costos, habrá que ver financiamiento, habrá que ver distintas alternativas. Bueno, de hecho, lo que acaban de mencionar, esta posibilidad de hacer la traza del Ferria por la zona norte, ya estuvo en carpeta y estuvo casi a punto de largar hace un par de años atrás, y es que finalmente se desactivó. Es que sí, como era unir decís vos, Añelo con Chichinales. Claro, es como decir, a ver, si esto hubiera sido como sucedió en la década del 90, si hubiera hecho el proyecto como en aquel momento Cipolletti lo pedía, en la Intendencia de Arriaga, después de Beretinec, donde la traza de la Ruta 22 tenía que ir por la Barda Norte, hoy no teníamos el problema de lo que es la Ruta 22, porque aparte hay cosas que uno ve, uno que viaja a Viedma periódicamente por cuestiones de gestión, el deterioro que ya va sufriendo la ruta, o sea que cuando se termine de construir la Ruta 22, la primera parte de su construcción ya va a tener los problemas que tiene cualquier ruta, que tiene que ver con el uso de los camiones con un peso mayor al permitido. Entonces vamos a empezar con las lomadas otra vez. Sí, el primer semáforo al oeste de Villa Regina es un caso para tener en cuenta. ¿Cuántas veces ha tenido que ser reparado el asfalto allí precisamente por ese hundimiento por la frenada de los camiones y la detención de los camiones allí, ¿no? Por eso, yo creo que para el desarrollo tanto de Neuquén como de Río Negro, vuelvo a insistir, uno está de acuerdo en que haya más producción, que se genere empleo, que se generen ingresos genuinos, que haya, digamos, un país productivo a partir de la zona de Neuquén y Río Negro, pero me parece que por lo menos se debería haber consultado a los intendentes o a los gobiernos provinciales. ¿Qué opinan de cuál esto, no? sería la mejor opción. Mientras tanto seguimos esperando por la ruta que la termine, porque hace más de 15 años que está en construcción. Mientras tanto seguimos en el mismo dilema. Nosotros vemos en esta posibilidad que nos dio Vialidad Nacional de ser partícipe, digamos, de la discusión del proyecto definitivo. Uno es médico, así que esto obviamente no sabe, lo sabe como usuario, pero sí estamos asesorados por ingenieros civiles y por ingenieros viales que nos han planteado una alternativa. ¿Qué sería lo mejor que podía ocurrir en dos provincias hermanas?
que el mismo proyecto de la avenida Vaca Muerta, que en su momento anunció Neuquén, que es lo que sería la vieja multitrocha, Sí. que uniría Neuquén con Plotier, sea lo mismo de Cipolletti hasta Puente 83. Entonces, con lo cual se transitaría de una forma mucho más cómoda. Ajá. Ese es el esquema que quieren replicar entonces en este sector. ¿Y de eso tienen precisión o tienen alguna...? No. He tenido contacto con la Autoridad de Vialidad, con lo cual creo que estamos próximos a generar la primera reunión. Sí. Vamos a darte un descanso para que puedas pasar el mal trago. Y nosotros te agradecemos la gentileza de estos minutos, Claudio, para hablar de temas como como el tren, de la seguridad, que son temas sensibles. Gracias, que termines bien el día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a continuar en un par de minutos nada más después de la tanda comercial. Vamos a hablar de economía, como le dijimos. Vamos a hablar de por qué se naturaliza esto de la brecha que hay entre lo que se paga al productor primario y lo que paga el consumidor en la góndola, y vamos a hablar de el atentado terrorista más grave que sufrió la historia de nuestro país, a 28 años de la AMIA. Después de la pausa, ya volvemos.